Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy aquí vibrando de emoción por tenerlos de vuelta en mi canal. Y a todos los que están aterrizando por primera vez en este rinconcito virtual, bienvenidos, bienvenidos sean. Soy tu nombre y como ya saben, este es el lugar donde celebramos todo lo que nos apasiona, desde las series turcas que nos roban el aliento, pasando por el chismecito jugoso de nuestras celebridades favoritas, hasta esos secretitos de belleza que nos hacen sentir divinas, y bueno, un poquito de todo lo que se cruce por mi mente y sepa que les encantará. Hoy, como lo vieron en el título, redoble de tambores, por favor. Vamos a sumergirnos en la vida de una de las actrices turcas más queridas, talentosas y diría yo icónicas del momento, la única e inigualable Demet Özdemir. Pero ojo que no nos vamos a quedar en la superficie, hablando solo de sus éxitos en la pantalla. No, no, no. Hoy vamos a explorar algo mucho más íntimo y revelador, quién o quiénes fueron los ángeles guardianes que la rescataron en sus momentos más oscuros. Porque seamos honestos, detrás de esa sonrisa que ilumina cualquier habitación, detrás de esa energía que parece inagotable, Demet, como todos nosotros, ha tenido que enfrentar sus propias tormentas, sus propias batallas personales. Y hoy juntos vamos a descorrer el velo y descubrir quiénes fueron esas almas generosas que la tomaron de la mano y la ayudaron a superar los momentos más difíciles. Pero como siempre, antes de que nos zambullamos de cabeza en el fascinante universo de Demet, quiero recordarles y a los nuevos prestad atención. Que se suscriban a mi canal. Sí, ese botoncito rojo que está por aquí abajo de ese es. Es súper fácil, solo un clic y ya forman parte de esta familia hermosa. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita de notificaciones, así no se pierden ni uno solo de mis vídeos. Créanme, tengo una tonelada de sorpresas preparadas para ustedes, proyectos que me tienen súper emocionada y que sé que les van a encantar. Y si ya son parte de esta comunidad, si ya están suscritos, desde lo más profundo de mi corazón les digo gracias. Su apoyo significa el mundo entero para mí, es el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes con todo mi amor y dedicación. Ahora sí, basta de rodeos. Vamos al grano, como diría mi abuela. Demet Özdemir, como seguramente ya saben muchos de ustedes, es una actriz, bailarina y modelo turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su ascenso a la fama fue meteórico gracias a su participación en series que se convirtieron en verdaderos fenómenos globales, como la adorable Çilek Kokusu, Aroma de fresas, la romántica y adictiva Erkenci Pájaro madrugador, y, más recientemente, los dramas intensos y conmovedores de Doğduğun Ev Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y Anfara, mi nombre es Farah. Su talento innato, su carisma arrollador y su innegable belleza la han catapultado a la cima, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y reconocidas, no solo en Turquía, sino en un sinnúmero de países que han caído rendidos a sus pies. Pero y aquí viene lo interesante, lo que quizás muchos no saben es que la vida de Demet no siempre ha sido un lecho de rosas. Detrás de los flashes de las cámaras, detrás del glamour de las alfombras rojas, Demet ha tenido que enfrentar momentos muy difíciles, situaciones que la pusieron a prueba, instantes en los que sintió que el mundo se le venía encima. Y fue precisamente en esos momentos de oscuridad, cuando parecía que no había ninguna luz al final del túnel, que ciertas personas clave, verdaderos ángeles disfrazados, aparecieron en su vida para brindarle su apoyo incondicional, su amor desinteresado y su guía sabia y compasiva. Una de esas personas, y quizás la más importante de todas, es su madre, Aysen Özdemir. Demet nunca ha ocultado la profunda y especial relación que tiene con su madre, a quien considera no solo su progenitora, sino también su mejor amiga, su confidente más íntima y su mayor fuente de inspiración y apoyo. Después del divorcio de sus padres, un evento que marcó su infancia, cuando Demet era apenas una niña, Aysen asumió con valentía y determinación el rol de madre y padre al mismo tiempo, trabajando incansablemente para proveer y sacar adelante a sus hijos. Demet siempre ha expresado su profunda admiración por la fortaleza inquebrantable y la resiliencia admirable de su madre, y le atribuye gran parte de su éxito y su bienestar a la educación sólida y los valores fundamentales que le inculcó desde pequeña. En innumerables entrevistas, Demet ha compartido cómo su madre le enseñó a ser independiente, a perseguir sus sueños con pasión y a nunca, jamás rendirse, incluso cuando las cosas se ponen realmente difíciles y el camino se llena de obstáculos. Aysen le transmitió la importancia de la perseverancia, la
honestidad y la humildad, valores que Demet ha abrazado y que la han convertido en la mujer admirable que es hoy en día. Otro pilar fundamental en la vida de Demet es su hermana mayor, Deria Özdemir. Demet y Deria comparten un vínculo muy fuerte, una conexión que va más allá de la hermandad. Se consideran mejores amigas, compañeras de vida, almas gemelas que se entienden con una sola mirada. Deria siempre ha estado ahí para Demet, apoyándola en cada una de sus decisiones, brindándole consejos sabios y sinceros, animándola a seguir adelante cuando las dudas y el miedo intentan apoderarse de ella. Durante los momentos más turbulentos y desafiantes de la vida de Demet, Deria fue su roca, su refugio seguro, el lugar donde podía ser vulnerable sin temor a ser juzgada. Demet siempre ha valorado la sinceridad brutal y la honestidad implacable de su hermana, y confía plenamente en su criterio y en su intuición. Sabe que Deria siempre le dirá la verdad, aunque duela, porque su amor es incondicional y su único objetivo es verla feliz y realizada. Pero la red de apoyo de Demet no se limita a su familia. También ha tenido la suerte de encontrar consuelo y amistad verdadera en algunos de sus amigos más cercanos. En el competitivo y a menudo superficial mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser efímeras y la competencia feroz, Demet ha logrado cultivar amistades genuinas y duraderas. Una de sus amigas más cercanas es la talentosa actriz Pelin Karahan, con quien ha compartido pantalla en varias series y películas. Demet y Pelin comparten una conexión muy especial, una afinidad que se basa en el respeto mutuo, la admiración y el cariño sincero. Se apoyan mutuamente en todos los aspectos de sus vidas, celebran los éxitos de la otra como si fueran propios y se consuelan en los momentos de tristeza y dificultad. Demet ha dicho en varias ocasiones que Pelin es una persona increíblemente generosa, comprensiva y leal, y que siempre está dispuesta a escucharla, a ofrecerle su apoyo incondicional y a darle un buen consejo cuando lo necesita. Otra persona que ha ocupado un lugar importante en el corazón de Demet es su ex esposo, el reconocido cantante Oğuzhan Koç. Si bien su matrimonio no funcionó a largo plazo, Demet ha reconocido públicamente que Oğuzhan fue un gran apoyo para ella durante un periodo particularmente difícil de su vida. A pesar de la separación, Demet y Oğuzhan han logrado mantener una relación de amistad y respeto mutuo, demostrando que es posible superar las diferencias y seguir adelante con madurez y elegancia. Pero más allá de las personas específicas que la han apoyado a lo largo de su vida, Demet también ha encontrado una fuente inagotable de fortaleza en sí misma. Ha aprendido a confiar en su intuición, a escuchar su voz interior y a no tener miedo de ser auténtica y fiel a sí misma. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y resiliente, capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente en el camino. Ha aprendido a transformar sus experiencias negativas en valiosas lecciones y a utilizar su plataforma para inspirar a otros a perseguir sus sueños y a no rendirse nunca. Demet es un ejemplo vivo de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel, y que con el apoyo adecuado y la fuerza interior necesaria, podemos superar cualquier adversidad. Es importante destacar que Demet ha sido muy abierta y honesta sobre sus problemas de salud mental, especialmente sobre su lucha contra la ansiedad. No ha tenido reparos en compartir sus experiencias, sus miedos y sus estrategias para lidiar con esta condición. Ha hablado de cómo ha buscado ayuda profesional, asistiendo a terapia y trabajando con especialistas para aprender a manejar su ansiedad de manera efectiva. También ha incorporado a su rutina diaria prácticas como el ejercicio regular y la meditación, que la ayudan a mantener la calma y a reducir el estrés. Demet ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y para animar a otros a buscar ayuda si la necesitan, rompiendo con el estigma que a menudo rodea a este tema. Su valentía y su honestidad han resonado profundamente con muchas personas, convirtiéndola en un modelo a seguir para aquellos que luchan contra problemas similares. La historia de Demet Özdemir es una historia de superación personal, de resiliencia admirable y de amor incondicional. Es una historia que nos recuerda que todos, sin excepción, tenemos nuestras propias batallas que librar, pero que nunca estamos solos. Que siempre hay alguien dispuesto a tendernos una mano, a brindarnos su apoyo, su amor y su guía. Y que incluso en los momentos más sombríos, siempre podemos encontrar la fuerza dentro de nosotros mismos para seguir adelante. Demet nos enseña que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Que ser honestos sobre nuestras luchas nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo y construir relaciones más significativas.
Y que al final del día, lo más importante es amarnos a nosotros mismos, aceptarnos tal como somos y rodearnos de personas que nos apoyen, nos valoren y nos impulsen a ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, ¿podemos aprender de la inspiradora historia de Demet Özdemir? Podemos aprender que la familia y los amigos son un tesoro invaluable, un refugio seguro en medio de la tormenta. Que el apoyo emocional es fundamental para superar los momentos difíciles y para mantenernos a flote cuando sentimos que nos hundimos. Que la honestidad y la vulnerabilidad son signos de fortaleza, no de debilidad. Que buscar ayuda profesional es un acto de valentía y responsabilidad con nosotros mismos. Y que, sobre todo, nunca debemos rendirnos ante la adversidad, sino perseverar con fe y esperanza, sabiendo que siempre hay un nuevo amanecer esperando por nosotros. Y ahora, para ponerle el broche de oro a este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto. Hemos explorado la vida de Demet Özdemir, desde sus inicios humildes hasta su meteórico ascenso a la fama. Hemos hablado de sus éxitos profesionales, de sus luchas personales y de las personas que la han apoyado a lo largo de su camino. Hemos destacado la importancia de la familia, los amigos y el apoyo emocional en su vida. Y hemos resaltado la valentía de Demet al hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental, inspirando a otros a buscar ayuda y a romper con el estigma. Quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo e inspirador sobre Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Conocían la historia de Demet? ¿Quiénes son las personas que los han salvado en sus peores momentos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas conozcan la inspiradora historia de Demet, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste, les interese y les aporte valor a sus vidas. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besos y abrazos virtuales para todos.